Bueno, senador, una vez más en Mercedes, ¿qué lo trae por acá? Bueno, de recorrida, una que estamos en una etapa que es muy demandante desde lo estratégico. El Frente Amplio de acá a diciembre va a terminar de resolver lo que es su programa, y el programa para los Frente Amplistas es un componente principal, porque tenemos distintas miradas, pero un programa común, y la profundidad con la que logremos construir un programa común, sobre todo en esta instancia, que es la primera generación de militantes Frente Amplistas que tiene que encarar este proceso después de haber ganado 3 veces el gobierno y perdido el gobierno. Y de las dos cosas tenemos que aprender. Hay enseñanzas de haber estado en el gobierno, y también de la derrota nos dejó enseñanzas, algunas dolorosas, algunas tristes, y bueno, ese es un punto de la tarea. Un segundo elemento tiene que ver con una agenda de coyuntura que está muy demandante. El último año ha sido un año donde lamentablemente la discusión política ha transitado más sobre páginas policiales que sobre problemáticas sociales. Esto es medio lamentable, pero no tuvimos otra, porque transitamos un año donde tuvimos que ver cómo quienes venían a resolver el problema de la seguridad le entregaron al narcotraficante más peligroso del país un pasaporte, estando el narcotraficante preso por tener un pasaporte falso, y de chapa fueron al Parlamento y le mintieron, sosteniendo que ellos creían que era un futbolista. Y después, cuando se hace la investigación interna, surge además que justamente los mails que se pierden son los mails de Cancillería con el caso Marcet, lo que nos parece que genera una situación de turbiedad absoluta. Transitamos espionaje en democracia con participación del jefe de la seguridad presidencial, hoy preso Astesiano, y ahora nos enteramos que también del actual, del vigente. O sea, que contribuyó a esa investigación con fines extorsivos sobre senadores de la oposición. Es de una gravedad inaudita. Tuvimos que asistir a que el presidente de la República nos dijera que si hubiera tenido algún indicio de Astesiano, nunca lo hubiera puesto ahí. Y después nos enteramos que justamente el jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado reconoce en el Parlamento que le transmitió al presidente Lacalle acerca de los antecedentes y las anotaciones de Astesiano. Son todos temas muy graves. O sea, influencia en licitaciones públicas, espionaje a dirigentes estudiantiles, después una entrega escandalosa de viviendas públicas, hasta vivienda para personas con discapacidad, militantes. Y el último caso, que es el caso más renombrado, es que un delincuente que participaba de explotación de niños y que tiene 21 cargos criminales, que era además el senador coordinador de la bancada de gobierno, cuando fue acusado, fue defendido por la inmensa mayoría de los dirigentes del gobierno, empezando por el presidente de la República, por el ministro del Interior. Bueno, el senador Botana llegó a decir que era un bolazo, así trató a las víctimas, de un bolazo. Gandini diciendo tenemos acá, vi al mejor Penades ante la prensa. El presidente del INAU. O sea, la Fiscalía nos hizo avergonzar cuando trae el informe que dice las declaraciones públicas de apoyo complicaron las denuncias, porque cuanto más se lo apoyaba por parte del poder, personas vulnerables más dificultades tenían en sostener la denuncia. Pidió por favor que se reservara la identidad de las víctimas. Y gente de confianza del gobierno, puesta en la policía, al frente del CONCAR, con otros, perforan el sistema de gestión de seguridad pública, perforan el sistema de gestión carcelaria, entran a la base de datos de la Corte Electoral para montar una operativa paralela para hacer un fraude procesal y perseguir a las víctimas. Cuando Heber garantizó que iban a estar todas las condiciones para la investigación. Bueno, y ni quiero entrar en la comisión técnica mixta, pero tienen que entender que estamos ante una situación que es desastrosa y que no se puede disimular. Nosotros tuvimos 3 años pidiendo disculpas porque habíamos apoyado que Sendik dijo que tenía un título, ¿no? 3 años pidiendo disculpas tuvieron. No tienen que pedir disculpas por haber salido a apoyar a un delincuente, por haber salido a atacar y a injuriar a las víctimas, a las que se les dijo que lo estaban difamando. No tienen que salir públicamente y pedir disculpas avergonzados. Yo creo que sí. No tienen que pedir disculpas por Astesiano. No tienen que pedir disculpas por Albizu. No llegó la hora que tengan que pedir disculpas por las viviendas entregadas a dedo, por las licitaciones con Vertical Sky. No merecen disculpas los senadores que fueron
víctimas de espionaje, montado desde el jefe de la seguridad presidencial. No merecen disculpas. Decir, bueno, miren, nos equivocamos, miren el daño que le hemos hecho a las instituciones, la gravedad del daño. Bueno, parece que no. Viven en un mundo que es paralelo. Nosotros creemos que, bueno, más allá o más acá la sociedad va a reaccionar de que estas cosas merecen, bueno, una pérdida de confianza en quienes vendieron un proyecto de país distinto, ¿no? Ahora, Oscar, tú dijiste ahí al pasar el principio, los temas políticos quizás de repente puede ser una mirada que capaz que de repente, esto lo vamos a saber el día que se eche el sobrecito en la urna, ¿no? Si todo esto que tú contás y que de verdad comparto en el sentido de que tiene gravedad importante, vamos a ver la gente cuánto le pone en la balanza a la hora de echar el voto, o si en realidad hay otros temas a los cuales la gente le pone un mayor peso a la hora de definir quién va a ser el próximo gobierno. ¿Crees que hay que mantenerse en la discusión de estos temas, o de repente el Frente también, arrastrado quizás por el tema de que esté permanentemente estos temas en la información diaria, digamos, en los medios de comunicación, deje de dar la discusión política de los temas de fondo y que verdaderamente quizás son los que después tienen? Porque acá estamos, por decir algo, ¿no?, a 300 kilómetros de Montevideo, y quizás los problemas de repente no pesen lo que puedan pesar de repente en los medios de comunicación capitalinos, y la gente de repente vea grave lo que está pasando, sí, pero diga, ¿cómo repercute eso en mí? Si el problema mío de repente acá en el litoral es el desempleo, sí, de repente, entonces digo, yo entiendo eso, es cierto yo digo, el Frente no puede estar errándole de repente también desde el punto de vista estratégico, el de ir a discutir un tema que de repente en la población después a la hora de poner el voto no tiene el peso, más allá de que, reitero, es compartible y es grave todo lo que se pone sobre la mesa, ¿no? A ver, es una interesante pregunta. Yo sé que el tema es que algunas de estas cosas sacuden más. Entiendo que o sea, hay que cuando decirlo, vos tenés una cantidad de víctimas y son niños, sacude más. Y que fueron durante muchos años abusadas de alguien con tanto poder, sacude más, toca una sensibilidad que es muy importante. Y es cierto que nos quita espacio para el otro. A mí en el litoral me gustaría que se diera un debate de por qué en diputados y en el Senado el gobierno rechazó la iniciativa legislativa del Frente Amplio de que, dada la situación de crisis de la frontera, se duplicaran las asignaciones familiares para que los niños, al menos de esta zona del litoral, tuvieran una partida diferencial para atender la situación. Si uno mira la discusión en el Senado, se votó en contra sin argumentar en contra. O sea, presentamos la iniciativa, la argumentamos a favor, explicamos que una región que tiene más del doble de desempleo, más del doble de pobreza, tiene que tener una atención diferencial. No puede no haber recursos para. Y se votó en contra. Ojalá tuviéramos espacio político para esa discusión. Ha sido muy difícil porque estas cosas te sacuden un poco la gente. Te sacuden un poco la gente. Yo creo que el Uruguay tendría que darse un debate de dónde fueron los 2.500 millones de dólares. El año pasado la economía uruguaya estuvo 2.500 millones de dólares por encima de lo que estaba en el 2019. 2.500 millones de dólares. Y las jubilaciones por debajo del 2019. Y los salarios por debajo del 2019. Y el presupuesto en salud por debajo del 2019. Y el presupuesto a la universidad por debajo del 2019. Y el presupuesto para la ANEP por debajo del 2019. Presupuesto para INAU por debajo del 2019. Presupuesto en vivienda por debajo del 2019. Entonces la pregunta surge sola. Si la economía creció y hubo más niños pobres, y hubo más pobreza general, y hubo peores salarios y peores condiciones de trabajo y peores jubilaciones, ¿a dónde fue el crecimiento económico? O sea, independientemente de partido político. Entonces decir, bueno, ¿pero qué pasó con el crecimiento económico? Bueno, tenemos un modelo que nosotros consideramos es un modelo desigual y que se profundiza la desigualdad con la reforma jubilatoria. Ojalá tengamos más tiempo para discutir estos temas. Y eso hoy es otro tema país. Es insólito que el Uruguay esté a pocas semanas de que se culmine el plazo para que más de 300.000 trabajadores
más de 300.000 laburantes. Lo estamos viviendo en nuestro portal, a eso, en nuestra página, por un montón de gente apenas ponemos esa nota puesta por Ramón Ruiz. Fueron planteados, seguro. Y no... Yo lo estoy discutiendo en las asambleas, ¿no? Primero... Y nos están pidiendo información a nosotros. Claro, es que lo primero es que hay una parte que es procedimental, pero hay una parte que es política. O sea, ustedes votaron una reforma jubilatoria que tenía determinadas características. El trabajador que por voluntad propia se afiliaba a una FAP, todo aquel que cobra menos de 78.800 pesos y decidió afiliarse a una FAP, lo hizo con determinadas reglas de juego. Esto es, el día que me vaya a jubilar, me van a incrementar un 50% mi base de cálculo jubilatorio. Es un elemento muy importante a tener en cuenta. ¿Cómo es que 27 años después que estás aportando, te dicen, mirá que eso que te íbamos a incrementar no se incrementa? Esto afecta a 700.000 trabajadores, pero solo dejan cambiar a 300.000. O sea, afecta a más de 700.000 y solo dejan cambiar a 300.000. Y a los que dejan cambiar no se informa que tienen que ir al BPS a que le saque un cálculo que es más o menos este. El BPS va a decir, mire, Juancito, usted si se queda en la FAP con el cambio actual va a cobrar 25.000 pesos del BPS y 7.000 pesos de una FAP, 32. Si revoca, va a cobrar 42. ¿Qué va a hacer? Es esa la información. El 85% va a revocar, el 100% del 60% de esta franja, o sea, que cobra menos, ingresos medios, ingresos bajos, el 100% tiene que cambiar. Y ha ido muy poca gente porque no hay información. ¿Cómo un gobierno que hace conferencia de prensa por lo que sea, te inaugura una garita y hace conferencia de prensa, campaña de bien público por lo que sea, no informa de esto habiendo plazos tan limitados? Yo sé por qué no informa. Porque lo que tiene que crear es un fideicomiso y salieron a decir que crear un fideicomiso era confiscar la plata a la gente, ¿no? Entonces entran en una contradicción muy importante y además tienen que decirle a la gente que le cambiaron la regla de juego 30 años después y eso no se hace, queda muy incómodo informar sobre esto, porque lo que generaron es acá sí una confiscación de derechos que los trabajadores tenían. Entonces, ojalá tuviéramos más espacio para discutir estos temas. Se hace difícil a veces por el vértigo. En lo posible, en las entrevistas, nosotros intentamos enfocar esta situación dramática, porque nos parece que es una situación dramática, las que han pasado, los sacudones que hemos tenido con respecto a los temas de corrupción y ética pública son dramáticos y tienen que tener respuesta política. Esto es financiación ya de los partidos políticos, políticas sobre enriquecimiento, propuestas ya para fortalecer la Junta de Transparencia y Ética Pública. O sea, si efectivamente queremos manejar, mejorar las condiciones que hacen a que la acción política, defenderla, yo reivindico la acción política, pero en el sentido de la política al servicio de la comunidad. Y vemos vos sabés que después te salpica todo, ¿no? Porque uno mira para atrás y recordamos cuando la banda del Pepe la regalaba a Fripur, por ejemplo, de terminar como terminó, ¿no? O sea, lamentablemente, digo, o sea, muchas veces hacer política en Uruguay, digo, lleva a que grandes empresas utilicen a los partidos políticos como forma de entrar para... Déjame ponerte un ejemplo que es de ayer, digámosle. Acabamos de votar la rendición de cuentas y vino con amplio consenso de la Sociedad de Toxicología, de Tabacología, dos artículos que tenían que ver con el combate al tabaco. Y se votaron en contra por presión de las tabacaleras, pero son las mismas tabacaleras que financian las campañas. Entonces, yo qué sé, me parece que está bueno, la política es cara. Ahora nosotros, en mi sector, hizo una campaña, la interna del Frente Amplio de las Nacionales, sin tener un minuto en televisión. ¿Por qué? Porque no podemos pagarlo. Sí, bueno, pero las ondas ¿de quién son? Son públicas. Son públicas. Pero lo que estoy diciendo es esto, me parece que está bueno y le hace bien a la acción política que podamos colocar arriba de la mesa la mayor transparencia posible sobre el tema de la... Por eso está bueno esta discusión. Porque alguien piensa que el pasaporte de Marcet no hubo plata en ningún lado. Pero te pregunto ya que hablamos de esto, de los medios de comunicación, y te acepto totalmente de que más llegado la hora de la campaña publicitaria, es sumamente caro lo que se le cobra a los partidos políticos por hacer publicidad. Ahora, los trabajadores de los medios de comunicación, de la prensa, de la radio, de la televisión, son los peores pagos del país.
son los peores pagos, o sea, quizás queden por fuera capaz los soldados rasos, pero después en el resto, yo te invito a que vos mires los laudos y vas a ver que son los peores pagos. Entonces digo, o sea, no hay quien los defienda, además, porque... Y además te coloco otro elemento. Y además es un sindicato que tiene base doble, es decir, una cosa es Montevideo y otra el interior, por hacer la misma tarea, ¿no? Eso nos pasaba a nosotros en la Constitución, teníamos niveles salariales. Ahora también es las políticas públicas, ¿no? Porque apoyo a los medios de comunicación ha existido como nunca antes de este periodo, pero a los grandes. Exacto. Porque no se cobraron las ondas públicas, eso son millonadas, porque Antel cerró un convenio con los 3 canales privados, un convenio millonario, costo cero para los canales privados, porque es para pasar la programación en el celular, con un pronóstico de ruinoso. Al año del convenio lo que se ve es que de 120 millones invertidos se perdieron 113, y lo que deciden es seguirles dando el convenio, a pesar del resultado ruinoso. Una transferencia nunca vista, y esa transferencia se termina de confirmar ahora con el tema de Internet que era de Antel, ahora fundamentalmente van a tener capacidad en Internet más que nadie los canales privados. Entonces, esa asimetría que existe entre los pequeños medios de comunicación que tienen más dificultades y los medios grandes, lo que se ha elegido por parte de la política pública es fortalecer los recursos para los medios grandes, haciendo que las dificultades sean todavía mayores. Ahora, parte de eso es lo que tenemos que discutir, porque yo creo que es bueno que tengamos una política que garantice el derecho a la información de calidad. O sea, una sociedad democrática tiene que tener garantía de acceso a la información de calidad y no una concentración mediática que complique la cuestión. Y será de los temas que tenemos que discutir en el programa del Frente Amplio, ¿no?